bumpy nuts. I love my man. I'm alive, I say I don't. I love my man. I'm alive, I say I don't. But I'll quit my man. I'm alive, I say I Ready to go and do this? Los dos relojes con el tiempo detenido en la Casa Azul de Frida Kahlo, la carta en la que Dalí negó la mediocridad y con ella su familia y se entregó de forma definitiva a Gala, su alma fuera del cuerpo. El viaje en tren en que Walt Disney dibujó por primera vez a su icónico personaje Mickey Mouse, los instantes de intimidad antes de que Ernest Hemingway apretase el gatillo de su arma favorita y la aventura en furgoneta de Cortázar con su última amante. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería, la presentación de Genios, el ecofantasma de sus voces, un maravilloso álbum ilustrado publicado por el grupo editorial Edelvives. Genios nos permite observar a 20 fascinantes personajes del siglo XX a través de una mirilla. Vamos a hacer una prueba. Tenéis el libro, vamos a coger el libro, vamos a mirar sus ilustraciones, sus textos y a partir de ahí disfrutar con el precioso infinito calidoscopio que nos brindan María Jesús y Antonio Lorente. Después de la tierna rebeldía de la princesa aburrida y del afán de aventura de Yago, los dos perfeccionan el artilugio que es el álbum ilustrado a golpe de talento. Ahora sí recibimos con un fuerte aplauso en el escenario de la EMMA, María Jesús y Antonio Lorente. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. ¿Los nervios bien? Perfecto, bien, bien. Bueno. Y un poco peor, pero bien. Sí. En primer lugar, queremos darle las gracias a los amigos de la Escuela Municipal de Música y Artes por brindarnos este espacio y también a los amigos de Edelvives que están aquí hoy presentes en este encuentro. Y bueno, como es habitual, yo creo que se nos oye un poco sin el micro, ¿no? O sea, no, bueno, como es habitual en las presentaciones que hacemos, lo vamos a articular en torno a un coloquio o una entrevista. Y bueno, la primera pregunta es un poco obligada. Genios nace de una suma de talentos, pero ¿cómo llegáis a este proyecto después de La princesa aburrida y de Yago? Empiezo yo, Marta. Adelante. Como siempre. Bueno, es cierto que con La princesa aburrida y con Yago, pues eran proyectos muy ilusionantes y nos fue bastante bien. Y iba dirigido al público infantil, juvenil, a todo tipo de público, pero normalmente al juvenil, al infantil. Y nos apetecía hacer un cambio,
de registro de personas a las que íbamos dirigidas, a nosotros, a Antonio y a mí, nos gusta y que la gente joven o adulta, en definitiva, pues cada vez más le encanta disfrutar de las ilustraciones de textos cuidados y de que haya esa fusión, y creo que lo hemos conseguido, lo hemos intentado, y con Genio era un reto. Bueno, el proyecto también recuerda un poco, Antonio, aquella primera exposición que tú hiciste en Almería, en la Casa del Cine. Está un poco emparentado el tema de los genios. ¿Tú ya te habías fijado en las grandes personalidades del siglo XX? Sí, diría que igual es un poco casualidad, pero es cierto que la primera exposición que hice aquí en Almería, individual, fue también de una selección de personajes célebres, históricos del siglo XX, e incluso creo que hay alguno que se repite con los del libro, pero sí, hay cierta similitud, sí, con mi primera exposición. Bueno, a partir de ahí, ¿qué tienen que tener los genios para que los hermanos Lorente se fijen en ellos? ¿Qué tienen de especial estos genios? Es verdad que fue un viaje. Al principio teníamos varios genios en mente, que son pues, los más emblemáticos, los que más se ven y los más conocidos. Pero uno nos llevó a otros, porque es cierto que son todos genios del siglo XX y que convivieron, incluso se conocían entre ellos, muchos de ellos, y uno nos llevaba al otro. Sí es cierto que cada genio que aparece en el libro es un genio muy, muy controvertido. Bueno, es un genio, entonces pues son problemáticos, tienen una vida interna muy, muy azarosa, todos están cortados. Son diferentes, pero tienen cosas comunes. Son excéntricos, son brillantes, en fin, que sí tienen una línea que une a todos, esa línea vital que a veces pues, se rompe o que impide continuar con una vida normal, porque son genios, claro. Bueno, hay algunos muy icónicos, por ejemplo, Coco Chanel, Salvador Dalí, Federico García Lorca. Hay otros menos conocidos. Bueno, y una de las claves del proyecto es que los más conocidos tiren de los que son menos para hacer también una labor divulgativa, ¿no? Efectivamente. De hecho, tienen relación entre ellos, ¿no? Al final es como que sus vidas se entrecruzaban y eso me he dado cuenta una vez que empezamos a investigar sobre el proyecto. Y se me ha olvidado lo que me has preguntado, Marta. Perdóname. Pues que los personajes más conocidos al final tiran de los menos, por ejemplo, Nureyev, ¿no? Sí, Nureyev, yo no lo conocía, por ejemplo, a Nureyev. Sí. Llámame ignorante, pero no lo conocía. No. Y cuando me lo planteó mi hermana, que de hecho creo que te lo dijo Paco, ¿no? Me lo dijo un amigo, sí. Aquí ha habido una labor de colaboración. Sí, hay mucha gente que ha estado metida dentro del proyecto, incluso los propios editores también nos decían personajes. Sí, unos tiran de otros y conocemos a uno por otro. Por ejemplo, Camille Claudel, que ahora se está dando a conocer, o Alejandra Pizarnik, que también se está dando a conocer, pero... Efectivamente. Era un poco la idea, ¿no? Que tú leyese al personaje, te apasionase su vida y la anécdota que cuenta mi hermana o la ilustración, y a partir de ahí, si no lo conoces, si es el caso, que empiece a investigar sobre ese personaje y que te empiece a empapar de su vida y de su trayectoria. No sé, sí, porque es esa era la idea. Muchos de ellos son fascinantes, la mayoría. La mayoría. Hay que dejar claro que no es una recopilación de biografías, sino que es un anecdotario, y eso, bueno, yo creo que es uno de los grandes logros también del libro, porque se acerca a cada genio desde un punto de vista muy original, bueno, donde hay lugar para la ficción. Algunos están narrados en primera persona. ¿Cómo fue ese proceso de meteros dentro de cada genio? Bueno, eso habla tú. Yo empiezo. Sí. Bueno, con esta pregunta, la verdad es que lo que yo pretendía como escritora y escribiendo esto era no cansar al lector. Es verdad que son genios, son la mayoría muy conocidos, y no quería dar algo informativo, algo que vas a Wikipedia, lo buscas y ya está, sino algo emocional, que conectara, que enganchara. Entonces, también partiendo de esa base, pues tampoco me parecía que cada genio tuviera que tener un único estilo de redacción, sino que era mucho más
dinámico. Hombre, yo lo sé porque como soy profesora y doy clases a alumnos y muchos de ellos están aquí, me sabrán lo que digo, pues que no aburra el tipo de, pues todo narración, todo, que uno es una carta, otro es una persona que se cuela en un museo y empieza a soñar con su genio, otra persona conoce el genio y le hace una entrevista, y entonces es muy fácil de leer, es muy dinámico y además son microrrelatos, que por ser microrrelatos pues tienen también que tener una fuerza bastante grande, algo que impacte al lector, que de eso es lo que se trataba. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, hay uno que os gusta mucho a los dos, que es el de Federico García Lorca. Famoso Federico García En el Lorca. libro hay un niño, vemos a Federico de niño, que, bueno, que asiste a una conversación entre las criadas en su casa. Bueno, claro, es que Federico García Lorca es un personaje no querido por mí o por Antonio, es que es querido por todo el mundo. Tiene ese componente entrañable y entonces, pues, es fácil, pero era difícil, porque yo decía, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? Y era el proceso de pensar en él y en cómo afrontarlo, era lo que me llevaba más tiempo. Luego, el hacerlo, cuando ya tenía la chispa y me surgía la idea, era lo que menos me costaba realmente, pero la investigación, el momento, voy a investigar sobre su vida, su biografía, su casa. Fui a Granada, es una anécdota, fui a Granada, vi la huerta de San Vicente, Fuente Vaquero, y cuando en un momento dado el guía se despistó, pues todo lo que hacemos los amantes de la magia, ¿no? Pues yo me colé a la cocina, yo sola, y allí ¡wow! Fue como una revelación, porque es verdad que tiene mucho este proyecto ha tenido mucho de revelación para mí. Bueno, hay un genio que se le resistía a María Jesús y en este momento, bueno, pues tenemos que invitar al escenario a otro escritor, a Miguel Baserot, muy amigo, bueno, de los tres. Es autor de ¿Serías capaz de quedarte por mí? Ahora se me ha resistido a mí el título. Y él firma en concreto el relato que tiene que ver con Freddie Mercury. Miguel, un aplauso para él. Bueno, Miguel, ¿qué fue lo que pasó con Freddie Mercury? ¿Cómo entras tú en este proyecto? Mira, me pedís que suba aquí y que intente hablarle. Yo voy a ser un poco la voz de los que estamos aquí sentados, de los que os conocemos, los que conocen el libro. Fue el 8 de julio del año pasado cuando María Jesús me confesó que se resistía a Freddie Mercury. Y le mandé un borrador, le dije, mira, enfócalo de esta manera. Enseguida, mira, esta canción es que el ejemplo de que un genio como Freddie tiene que estar en vuestra obra. Enseguida me dijo y me contestaron los dos, me dijeron, hazlo tú. La única condición que le puse a mis dos amigos, a Antonio y a María Jesús, es que no quería censura a la hora de poder escribir Freddie Mercury, porque Freddie, quien lo conoce sabe que es un transgresor, un tío que no se callaba en nada, era muy cuidadoso, pero no aceptaba ningún tipo de censura. El miedo que teníamos era que la censura no me la pusieran ellos, pero que me la pusiera la editorial, porque cuando leáis Mi genio, yo aquí vengo a hablar de mi libro, es decir, vengo a hablar de mi genio, el miedo que teníamos era que la editorial quizás le pusiera algunos peros. Al final no fue así, es decir, salió bien el genio, se tuvo que reducir un poco, pero se aceptó. Habéis sido muy fino a la hora de hablar de los genios. La vida personal de los genios no son un ejemplo a seguir. En el mío, Freddie Mercury era un tío violento que muchas veces no podía ni siquiera hacer sus propios vídeos musicales que todos tenemos en la cabeza porque se había peleado y tenía la pierna rota. Tomaba como sustancias psicotrópicas de dudosa, que no deben de ser tomadas por nadie. En general son gente rara. Es decir, cuando leáis en la obra esta, hay una que se toma una tenia para adelgazar, hay otra que está obsesionada con su belleza y se está mirando, se odiaban entre ellos la mayoría. Eran un poco crueles, es decir, salvo 3 o 4 excepciones, los genios no son, en su vida personal, que es lo que hemos intentado plasmar, lo que ha intentado plasmar María Jesús, no eran un ejemplo a seguir, pero ante todo eran genios.
Y eso se merecen estar en este libro y que nos lo hayáis sacado y que sea parte ya de la historia y de la literatura que se va a quedar plasmada en nuestra tierra. Tengo delante a 3 personas a las que admiro y voy a hablar de las 3. A Marta, porque no solamente... Esto no estaba en el guión. No teníamos ni idea. Me ha sorprendido. A Marta porque verdaderamente no solamente tiene una voz melodiosa, esas que conquista y que te pone a hablar delante de todo y es que de verdad que te deja embeber por esa manera de hablar, sino además porque tienes una genialidad y bordas las palabras en tus artículos como no he visto nunca en la prensa nacional. Y eso te lo dice un escritor que es muy exigente, sobre todo con la corrección ortotipográfica. Entonces, Marta, escribe muy bien, pero sobre todo eres un ejemplo a seguir para el resto de gente que se dedica... ¿Sabes lo mejor? Mi jefe está aquí hoy. Pues que... Pues quiero doble página a tu jefe, ya lo dejo caer ahí cuando saque otra novela, quiero mi doble página. Seguimos. A María Jesús subo para recordarle una conversación que tuve con ella, esto está muy bajo. Estoy oyendo la música y esto da la sensación de que cuando termine la música es como los Oscars, que me voy a tener que bajar, pero me da igual, yo voy a seguir hablando aquí los 3 minutos que me corresponden. A María Jesús le subo para recordarle una conversación que tuvimos sobre este proyecto, y es que sus textos tienen que sostenerse solos. Es decir, ella está muy obsesionada con estar a la altura de su hermano o no. Yo se lo dije, digo, tus textos tienen que aguantar aunque no hubiera ilustraciones. ¿Por qué? Porque yo soy un defensor del arte de escribir, es decir, esa capacidad que tiene que tener el escritor para meternos a los lectores en una historia, en un momento y que al final nos deje pensar. Tenemos una dificultad, María Jesús, y tú la sabes, que los escritores, o una suerte que tiene el resto de las artes, que son muy visuales. Es decir, tú ves una ilustración, tú ves una escultura, tú ves una pintura y hasta el más tonto puede valorarla. A un escritor no. A un escritor hace falta cierta inteligencia por parte del que lo lee para poder saber apreciar esa obra que tienes delante. Encima, en esta obra que tenemos aquí en Genio, la dificultad segunda es que había que conseguir hacerlo en 250 palabras. Es decir, es un folio lo que te pedía la editorial que resumiera cada genio. Y eso es un problema añadido a la hora de que salga bien ese proyecto. Bueno, pues María Jesús, lo más importante es que lo has conseguido. Y te lo digo con toda sinceridad, escritora a escritor. Lo has conseguido. Tienes una magia escribiendo que de verdad que está a la altura de las ilustraciones de tu hermano. Y te lo digo, muchísimas gracias por aportarnos tu oficio y hacernos vamos, es el momento en el que todos los que estamos ahí te estamos diciendo... Te vas a cargar la presentación. Es lo que te estamos diciendo todo. Además, María Jesús es una persona curiosa porque nunca se olvida de su capacidad de escribir hasta cuando te manda WhatsApp. El último que me escribió, que fue para ir a tomar café, me dijo, ¿cómo era? Lo tengo por aquí apuntado. El mundo se hizo para tomar café contigo, darling. Digo, coño, si es que... me dicen eso... Qué bueno, Y es que en el fondo digo, coño, es que esa capacidad de escribir la expresa diariamente, de verdad, no. Es una mujer que no descansa nunca escribiendo, que es un poco, de verdad, una manera de llevar su vida adelante. Muchísimas gracias, María Jesús, por regalarnos tanto oficio, de verdad, te lo digo de todo corazón. Antonio, mira, Lorca tiene una frase que a mí me encanta, en la que dice, quiero llorar porque me da la gana. Es una expresión de libertad, ellos son muy lorquianos y yo también, los que vivimos en Almería nos sentimos muy cerca de Lorca. Yo creo que cualquiera de nosotros siente Lorca como parte de nuestra historia, también porque estuvo viviendo aquí, porque se inspiró en nuestra tierra para escribir muchas de su obra. Y me gusta tener esa confianza porque yo tengo que agradecerte la confianza que has tenido en mí a la hora de pasarme tus ilustraciones y poner 3 o 4 peros que le ponía. Yo, como escritor de novela histórica, lo único que me fijaba eran los gazapos. Antonio, esta cocina no puede ser de esta época. Una máquina de escribir que me mandaste, enseguida te dije, esa máquina de escribir todavía no se había patentado, cambia esa máquina de escribir porque no puede ser de esa época, pero eran detalles muy pequeños. Y siempre aceptó mis consideraciones. Antonio, tus ilustraciones son pura sensualidad. A veces son dulces, a veces son pícaras, a veces son transgresoras,
pero de verdad siempre tiene una característica que son los ojos que nos dejan absortos a todos los que conocemos tu obra. Entonces quiero dejar claro que en tu obra de Genios pues, ha sido pues, un escalón más a la hora de llenarnos de ese arte. Si todavía no eres consciente, te lo voy a dejar claro. Tus ojos han creado una impronta a Lorente que va a ser ya propia del arte español. Es decir, él nunca lo dice, y yo aquí hago un poco de comercial, pero su ilustración está en venta en antoniolorente.com, no sé cómo se llama la página, pero vamos, en la Galería Arte 21, en Flower, en la calle Rueda López, ahí los tenéis por si alguno queréis. Lo siento del Vives, porque yo sé que hoy toca el libro, pero nada más. Te termino diciendo que tu forma de ilustrar, de pintar, merece el reconocimiento que te hace hoy tu ciudad. Nunca olvides esta tierra, porque esta tierra te quiere y te da las gracias por ser aquí donde presentas tu obra. Muchísimas gracias, Anto, por estar aquí y a los demás. Serías capaz de quedarte por mí. Esa es la novela de Miguel. Bueno, vamos a seguir como podamos. Antonio, te quería preguntar precisamente por tus ilustraciones. Las ilustraciones, bueno, cuentan un relato diferente al de tu hermana. ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿Cómo hiciste para leerlo, pero luego olvidar el relato y expresar una cosa distinta? Pues justo como lo comentas. O sea, mi hermana me mandaba los textos y yo me los leía, los analizaba, pero luego dejaba un periodo de tiempo para que se me olvidasen aposta y hacer mi ilustración, precisamente para que mi dibujo contase algo completamente diferente a lo de mi hermana. Si no completamente, o sea, que la gente pudiese ver una relación entre el texto y la imagen, pero no tan evidente. Y bueno, creo que lo conseguí al final, o sea, que la gente pueda ver algo diferente y sacar dos diferentes historias. Sí. Con simbolismo también. Claro, metiendo mucha simbología, conociendo al personaje, mucho dato oculto, no sé, que la gente pueda descubrir poco a poco las cosas de mis ilustraciones. Hay una cosa muy bonita que siempre me gusta repetir en todas las entrevistas con Antonio, y es que en este libro, en Genios, ha intentado impartir justicia poética, saldar las cuentas de estos genios. Sí. Por ejemplo, en el caso de Camille Claudel. Cuéntanoslo. Sí. Pues nada, Camille Claudel es un personaje que me gustaba muchísimo y fue muy maltratada por la historia y pasó toda su vida, casi toda su vida en un manicomio. Y bueno, pues sufriendo por amor y por su querido Rodin, que la trató muy mal. Y bueno, pues le manda un mensaje a Rodin, que veréis todo en el libro cuando lo observéis bien, que me apetecía mandárselo yo personalmente a Rodin. Sí. Ahora todo el mundo busca es la primera, ¿eh? O sea, es la primera. Pues es que perdóname porque hay varios, ahora que no vaya a ser que se me olvide, varios personajes franceses, adivinad. ¿Quién me lo ha sugerido? Pues mi compañero, amigo del alma, Paco Reina, que está aquí con nosotros. Un aplauso para Paco. Un aplauso para él, me lo ha sugerido. Profesor de francés, claro. Muy bien. María Jesús, ¿qué supuso la entrada del Vives? Porque, a ver, esta es una idea de Lorente, pero de repente dices, yo cómo saco esto, con quién saco esto, necesito a los mejores. Le has preguntado a la más entusiasta y a la más expresiva a la hora de decir lo que me pareció a mí. Bueno, ha supuesto un sueño del que todavía no nos recuperamos Antonio y yo, ¿vale? Es verdad. Porque cuando nosotros hicimos este proyecto sabíamos que este proyecto era muy ambicioso y era muy potente. Y entonces llegar a las editoriales más potentes para nosotros era misión imposible, era algo, no sé, no nos conocían tampoco como para eso, no somos conocidos. Y digo, si es que no nos van ni a abrir el correo, si es que no, déjalo, total. Bueno, fue un cúmulo de circunstancias que al final, pues casualmente, yo hoy hablando con Nacho, que está aquí presente, pues lo hablábamos. Bueno, siempre pues la casualidad, un poco de suerte y también pues el talento que había, efectivamente, pues hizo que cuando Antonio me dijo, María Jesús, siéntate, que te llamo por teléfono, siéntate, que te voy a dar una noticia. Y cuando dije, ¿qué pasa? Me asusté incluso. Pues que el Vives
va a publicar. Bueno, pues ya no seguí escuchando porque ya estaba descompuesta. Fue un momento maravilloso y además el trabajar con Edelvive, ya que lo dice, pues para Antonio y para mí, pero yo hablo personalmente por mí, ha sido una de las experiencias más gratificantes que yo he vivido, porque el que alguien trabajara mano a mano conmigo y sugiriera y corrigiera y diera ideas, para mí ha supuesto un reto, un enriquecimiento, que al final luego resultado he visto que era incluso mucho mejor quizá que el inicio, ¿no? O sea que ha sido maravilloso, maravilloso. Antoni, ¿qué siente uno cuando ve las imágenes del stand de Edelvives en la feria del libro de Bolonia, con todas sus ilustraciones de genios vistiendo ese expositor? No se puede explicar. Alucinante. O sea, cuando yo vi el expositor y el despliegue y eso, no sé, y que apostaran tan fuerte por mi trabajo, ¿no? Y ver mis ilustraciones tan grandes, era como, madre mía, de verdad, esta gente está segura de lo que está haciendo. y pues, alegría absoluta. Muy bien. Bueno, ¿a quién se dirige Genios? Porque venimos de dos libros, más, bueno, para todos los públicos, pero más dirigidos al público infantil. Pero en Genios, ¿es a partir de 14 años? ¿Es que Genios entra dentro de Contempla. Contempla ¿Sí? Edelvives es como la parte, digamos, el capricho de Edelvives. Entonces, aparte de que cuidan de una manera exquisita el acabado de los libros y la maquetación, y está todo como muy... Bueno, Edelvives en general tiene muy bestia, los acabados son muy buenos, pero Contempla está enfocado a un público un poquito más grande, o sea, digamos, a partir, por decir una cifra, ¿no? De 14 años o así, una edad. Pero, pues eso, que a partir de 14 años... A partir de 14 años, hombre, digo a partir de 14 años porque hay niños con 12 o con 13 que se lo pueden leer perfectamente. Se lo devoran, claro. Pero está dirigido a un público cada vez más exigente, primero porque vivimos en el mundo de la imagen, que es lo que la imagen es lo primordial ahora, ¿no? Parece que todo es imagen. Pero también me gusta la línea de Contempla, porque a la imagen le añade su toque literario y eso hace un efecto maravilloso, hace un efecto fantástico para las personas que además yo, alumnos míos que lo he leído y que se lo han comprado y que lo han visto, me ha encantado, qué chulo, y es muy de investigación. Entonces, para cualquier persona que tenga inquietudes intelectuales, para cualquiera. ¿Podemos decir que es una pieza de coleccionista? ¿O está feo que lo digamos nosotros? No, lo es. Nada. Lo es. Que tiene que estar en cada biblioteca. Claro. Sí. ¿Hay alguien que no lo haya comprado todavía? Debería. Bueno, hay una cosa también muy bonita del libro, que es su vocación feminista. Sí. Y Antonio ha tenido mucho que ver en eso. Sí, yo quería incluso que hubiese más mujeres. Lo que pasa es que es complicado. Bueno, primero porque tenía que haber un equilibrio, ¿no? Entre hombres y mujeres, y bueno, pues 10 y 10, suficientemente justo. Y aparte luego la dificultad de encontrar a mujeres ¿no? Pues porque era más complicado, ¿no? En la época, a principios del siglo XX o como fuese, y estaban un poco más a la sombra, desgraciadamente, y entonces pues sí que veía interesante que meter todas las que pudiese. Aparte de que a mí me encanta pintar a mujeres, entonces era como el reto de... creo que no he pintado tanto hombre en mi vida. De personajes. Ahí también te tocó a ti, María Jesús, ponerte a investigar, precisamente por ese proceso de mujeres silenciadas a lo largo del tiempo, pues para descubrir a mujeres talentosas y que merecen estar ahí. Ese era el reto y se consiguió, me costó, porque es que era por donde mirara y a veces las que aparecían, bueno, salvo las icónicas, Coco Chanel y otras más, otras por poner más, y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo? Si es que esta mujer que tengo aquí, que verdaderamente era una escritora o era una pintora, estaban tan a la sombra y eran tan poco atractivas de cara a la galería que no se dejaban mostrar tal como eran y entonces tenían poco atractivo. Pero claro, ahí fue mi labor de investigación, de ahondar, de ir mirando, de ir hilando y al final pues se encendía la lucecita en cualquier cosa y de ahí sacaba yo una historia, porque tiene mucho de ficción también, ¿eh? Está el caso, por ejemplo, de María Blanchard, ¿no? Claro. La pintora. María Blanchard fue también un encuentro que tuve casual, ni siquiera había pensado en ella a la hora de
Pero lo que te decía antes, un genio me llevó a otro y me llevó a este que estaba en un grupito, porque se interrelacionaban, y entonces pues dije, ¿quién es María Blanchard? Y cuando me puse a investigar y a ver quién era María Blanchard, y ver que era una persona, una mujer, pues con joroba, una mujer mal, anímicamente triste, pero que luego pintaba criaturas tan luminosas y era una delicia lo que hacía, pues dije ya, pues la tengo en París y voy a hacer este capítulo, pues este relato, que ella está en París y añora su tierra, España, de la que tuvo que salir porque era una incomprendida. Bueno, esta noche tenemos a una de esas mujeres icónicas que está en Genios con todos nosotros. Un aplauso para María Calas. ¿El micro está muy arriba igual? No, ¿no? Bueno, que se lo ponga ella, si no. Ah, el vídeo. El vídeo. Y el vídeo, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pena? El vídeo. Se ha escrito mucho sobre mí. Nací el 2 de diciembre de 1923 en Nueva York. Cuando la enfermera le dijo a mi madre que había nacido una niña, apartó su cara y ordenó que me alejasen de ella. Jamás me mostró su amor. Todo lo que recibí de ella fue su indiferencia. Siempre fui la hija fea, obesa y deslucida frente a mi bella hermana Jackie, que heredó los preciosos rasgos de mi antepasado griego. Pero de mi voz salían notas musicales hermosas como las estrellas. Pronto comencé a formarme, a ejercitar una técnica innata de estremecedor sentimiento. La lírica se fundía dentro de mi pecho y luchaba por salir con los trinos más delicados. Tanto fue así que logré la atención de mi madre y me envió a Grecia, donde desarrollé mi capacidad artística. Allí trabajé sin descanso, absorbía cada clase de canto y aprendía de memoria todas las notas de aquel piano que parecía suplicar que cantara para él. Pero no fue fácil. Detrás de mi talento seguía habiendo una joven rolliza que no encajaba en el papel de la frágil Medea, razón por la cual me rechazaron despiadadamente en el Teatro Scala de Milán. Una noche, tras mirarme en el espejo, juré que me iba a transformar en lo que ellos querían, en lo que mi madre siempre deseó, en lo que esperaban todos. Comí unas larvas de tenia y conseguí mi lánguida figura en cuestión de un año. Nunca más volvería a ser la que fui. Mi voz y la nueva María Calas rindieron el mundo a mis pies. La diva caprichosa y temperamental, de insoportable cólera y desplantes airados,
dejaban escondida a la mujer romántica y apasionada. Trabajé sin descanso para conseguir que el público me adorara irremediablemente. Mi amado, Aristóteles Onassis, tejió una tela de araña solo para mí, y yo caí en sus despiadadas garras, feliz de haberle encontrado. Convertida en Medea en el escenario de la Scala, suplicaba a Jasón que no me abandonara y asistía atormentada a su boda con una extraña maldita. La escena era contemplada por cientos de miradas conmovidas, una tragedia griega que yo hice mía, que sufría agonizante entre los ojos del mundo. Mi amado Aristóteles. ¡Maldito!, grité a Jasón. ¡Te lo he dado todo! Años más tarde, él volvió a mis brazos para morir. Aquel a quien amé más que a mi voz. Como un ave que repliega las alas, cansada de tanto volar, me fui apagando. Solo me quedan los amargos recuerdos y la soledad de Penélope. Gracias a Dios, cada día de más es un día de menos en mi vida. Bueno, Adriana López es antigua alumna de María Jesús, tiene varios premios en oratoria, como se puede apreciar. Y bueno, ya ha leído el texto correspondiente a María Calas. Sí, en primera persona. En primera persona, muy bonito. Pues nada, ahora vamos a daros la oportunidad de que preguntéis lo que queráis, así que vamos a encender la luz del patio de butacas, si se puede, y a ver el valiente que quiere levantarse y hacer alguna pregunta. No hagáis preguntas difíciles, ¿eh? Rubén. Como quieras, está bien así. No digas el mismo porque estáis pensando en el mismo. No. Sí, igual coincidimos, pero yo creo que me quedaría, si tengo que elegir a uno de verdad, me quedo con Bette Davis. Bette Davis y Lorca, es que también me gusta. Y bueno, bueno. El de Bette Davis, cuéntalo, es muy guay porque cuenta un ataque de celos que tiene cuando regresa al hotel porque acaba de recoger el Oscar, su archienemiga, Joan Crawford, ¿no? Sí, Crawford, Joan Crawford, sí. ¿Y el tuyo? Bueno, Hemingway me gusta muchísimo. Me gusta también la cantante de jazz Billie Holiday con su Strange Fruit, maravilloso. Me gustan mucho. Es que yo ya, claro, les tengo un cariño especial a cada uno de ellos, ¿eh? La conexión fue fuerte, entonces pues no se me olvidan. No puedo decir uno es más que otro. ¿Alguna pregunta ¿Alguna pregunta más? Oye. Yo los quiero preguntar. A ver. La ilustración. Mi ilustración favorita, Dalí. En la que aparece, vamos, loco como estaba En la que él. aparece, sí, un escenario así muy surrealista dentro de... Pero muy surrealista, pero como si se lo hubiese fabricado él también, ¿no? Sí. Como una especie de teatrillo. Sí. ¿Y la tuya, María Jesús? ¿Tu ilustración favorita? Me gusta muchísimo, es que me voy a repetir, Lorca me gusta muchísimo la ilustración. Me gusta muchísimo Bette Davis también, son mis favoritas. Y bueno, es que todas me gustan, pero vamos, en especial esas tienen mucha fuerza. ¿El orden de aparición de los personajes en el libro a qué se debe? A la editorial. Nos hace unas preguntas, papá. Vaya tela. Y yo que me estaba haciendo el disimulado. Nada, yo soy así de natural. Mi padre es que así de retorcido.
Tiene que ver con la fecha de nacimiento un poco, ¿no, María Jesús? ¿O el orden? Pues sí. Cronológico. Sí, es cronológica. Al final hay un índice biográfico muy interesante. Y además muy apreciado por las personas que lo leen. Le gusta Claro. muchísimo el Lees el el índice. relato, el microrrelato, y luego te vas al índice para ver quién fue el Un genio poco en más, sí. cuestión. Sí. ¿Más? Dori. Dori. Eso hay que Muy bien. preguntárselo al editor que está aquí enfrente. Habrá que ver cómo funciona este. Vamos a ver, ojalá. Yo me Sí. quedo con todas las ganas, yo por mí, estupendo. nosotros encantados Sí de que la se han vida. quedado personajes en el tintero. Personajes que bueno, que porque había una selección y tuvo que ser así. Y personajes también de otra, no solamente artistas, sino también, en principio, este proyecto abarcaba mucho, abarcaba genios científicos, técnicos. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues mira, eso corresponde a vosotros. Si arrasáis, segunda parte. Acabamos con la edición y hay que sacar otro. ¿Más? Bueno, Bueno, ha nada. estado bien. Ha Nunca he estado estado en una bien, presentación está con bien, tanta pregunta. Pues nada, vamos a proceder ahora a la firma de ejemplares para todo el mundo y nada, solo nos queda daros las gracias por estar aquí y Daros las arroparnos. gracias, ha sido un placer por todo el teneros a cariño. todos. Muchísimas gracias, gracias. sí, sí. Y nos vemos muy pronto. Qué tiempo bien, ¿eh? ¿Eh? Qué tiempo bien, Bien, ¿no? bien, bien. Muy bien, sí, sí, bien, hemos empezado así.